vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada. No nos escuchan hablando a nosotros dos solos nada más, sino que ustedes también escriban. Yo opino esto, yo pienso esto. No vas a ser, tu mensaje va a ser leído y no va a ser ignorado porque opines diferente a nosotros. No, de eso se trata la iglesia. Y todos tienen que opinar de diferentes maneras. Así que está bueno, está bueno. Así que bueno, amigo, danos una intro de lo que hablamos la otra vez, un breve repaso y bueno, a la gente que no lo escuchó. Dale, perfecto, vamos en materia. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Intro, vamos entonces a comentarles que este tipo de doctrina, que para muchos puede haber sido una forma más prometedora y beneficiosa para acercarse a Dios, pero lamentablemente tenemos que decir la verdad, Juan, y es que esta doctrina, ¿sí? Tiene muy poco que ver con el Evangelio de Jesús. El evangelio de la prosperidad tiene orígenes ocultistas y fue como la infiltración del ocultismo dentro de la iglesia. ¿Esto por qué? Porque dentro, hace un poco del resumen de la historia, allá en el siglo XIX, de la mano de un nuevo movimiento llamado New Song, allá en Estados Unidos, ¿sí? El que crea esto fue un ocultista llamado Finney Quimby, y Quimby lo que era se dedicaba al ocultismo y enseñaba este tipo de situaciones donde a través de la mente humana podía sanar a las personas, y decía que las enfermedades que estaban todo dentro de la mente y que no era necesario por ahí concurrir a un médico o ese tipo de cosas porque eran inventos propios de la mente humana y que la la sanidad y su estabilidad económica, financiera, todo dependía de tu mente. Tenía varias súper peligroso lo que mencionabas, porque súper peligroso esta doctrina, porque capaz que alguna persona tenía una enfermedad crónica o algo fuerte o algo, y no estamos hablando desde lo natural. Nosotros somos hombres de fe, personas que nos movemos en un ámbito de fe, en un ámbito sobrenatural, que le creemos a Dios, pero a veces hay cosas que solamente Dios nos va a intervenir, y también necesitamos la medicina, porque Dios por algo puso la medicina. Y era muy peligroso porque había gente que inclusive hasta pudo haber muerto por no intervención médica y por confiar en estos entre comillas iluminados, ¿no? Diciendo que no hace falta que vayas al médico, y agravaban la salud de la gente. O sea, estamos hablando de un ámbito dentro de todo racional, porque nosotros somos personas que se mueven en el ámbito espiritual, pero también somos personas racionales. No vas al médico o si no te haces un chequeo, y bueno, lamentablemente las cosas no suceden por osmosis o por arte de magia, pero era tremendo, amigo, muy peligroso. Muy peligroso, y cómo estas falsas doctrinas, cómo estas falsas enseñanzas ocultistas, ¿sí? Fue tanto la repercusión que empezó a tratar, ¿sí? que empezó a tener, que se empezaron a llegar a esas creencias muchas personas, y esto se fue expandiendo primero empieza en Estados Unidos, se fue expandiendo por toda Latinoamérica. Entonces, bueno, se empezaron a crear nuevas sectas, ¿sí? nuevos grupos, por ejemplo, la ciencia cristiana, la ciencia de la mente, con personas como Becky Reddy, Mary Becky Reddy, que fueron los creadores de estas ciencias. De ahí surgen otros movimientos como el movimiento de la palabra fe. Este movimiento de la palabra fe surgió también a través del pentecostal, surge dentro del movimiento pentecostal a fines del siglo XX, y bueno, fundado por Keynor, y bueno, no me acuerdo el apellido ahora, pero esto enseñaba estas enseñanzas de la metafísica, ¿sí? Del movimiento de Quimby, que se fue metiendo dentro del pentecostalismo, y ahí fue como se introdujo esta ciencia ocultista dentro de la iglesia cristiana. Sí, amigo, ese es el tema cuando se mezclan cosas que no tienen nada que ver con la Biblia o con la palabra de Dios, se introducen, ahí está el problema, ¿no? Cuando entró la metafísica, como que vos decís, esto me parece que es un tema. Fue todo
sea, fue todo tan acomodado, amorosamente, tan sutil, fue todo acomodado. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, el referente del movimiento de fe, que fue Kenneth Hagin, esta persona que era un predicador muy reconocido, enseñaba que a través de la fuerza de la fe se podía crear, o sea, las palabras tenían el poder para utilizarse y manipular las fuerzas de tu entorno, o sea, podías manipular la creación de Dios, o el entorno, la situación que vivas. Entonces utilizaban argumentos bíblicos, textos bíblicos, como para fundamentar estas ideas ocultistas que tenían, por ejemplo, ellos tenían la confesión positiva, ¿sí? Tenían la visualización, ¿sí? Entonces este tipo de cosas eran las que hacían de que tenían ese tipo de creencias que el cristiano no podía estar enfermo. Imagínate que empezaron a enseñar en este tipo de doctrina, que Sigan empezó a comentar de que el carácter del cristiano, ¿no? O sea, peligroso es esto, ¿no? Porque uno no puede decir, ellos morían igual que nosotros, que en el Higan era muerto y ya continuó con su hijo, pero hablaban sobre eso, ¿no? Sobre que el cristiano no puede ser enfermo y que la enfermedad para ellos indicaba que, no sé, que la persona era el problema, ¿sí? Que esta persona estaba en pecado porque no tiene la suficiente fe, o que ha hecho alguna confesión negativa y no positiva, y porque no ha dado una ofrenda especial, que quizás no le ha dado una ofrenda especial a Dios como para ser sanado. La famosa indulgencia del catolicismo, ¿no? Claro, ¿viste? Y entonces se basaban en ese tipo de cosas, y después, bueno, la confesión positiva, ellos la practicaban y decían de que, bueno, o sea, estos predicadores enseñaban eso, ¿no? Que nosotros, a través del deseo, ¿sí? Que nosotros podemos decir algo positivamente, nosotros podemos transformar nuestro entorno, nosotros al declarar positivamente, nosotros podemos decir que, por ejemplo, saldré a buscar trabajo y en nombre de Jesús lo conseguiré. Entonces muchas veces este tipo de cosas argumentaban, ¿viste? Con versículos bíblicos, donde, por ejemplo, en el capítulo de Marcos, en el versículo en el capítulo 10 de Marcos hay muchas referencias sobre cómo nosotros, si pedís te dará, bueno, un montón de cosas así. Entonces ellos argumentaban, pasaban en esos versículos, hay que pasar de esa forma. Amigo, no sé si todo lo que nosotros declaremos positivamente iba a suceder. No sé si te suena conocido, pero alguien dijo, según versión de Juan Ignacio, alguien dijo, no aceptaremos un no por respuesta, sino que hacemos manifestar que sí el amén de Dios. Claro, ¿viste? Entonces, sí, no puede ser, ese tipo de cosas te enseñan, y después la visualización también. Uh-huh. Claro, decía que si nosotros deseamos, no sé, de forma profunda el color, el modelo, un vehículo, un auto, nosotros nos podemos llegar a sentar en un lugar, a concentrarnos, ¿sí? y a pedirlo. Sí, atraerlo, ¿viste? Y eso va a suceder. Me parece por arte de magia que sucedería, pero no, o sea, recalquemos lo que cuando digo magia, porque tiene esas raíces ocultistas mágicas, ¿no? A través de esas fórmulas nosotros lo vamos a hacer. Pero bueno, así se trata, que decía que confesamos positivamente en voz alta, esto sucederá, y si lo hacemos de una forma negativa, esto no se haría. Por eso necesitamos tanto el don de discernimiento de espíritu. Es muy necesario hoy que la iglesia se mueva bajo el poder del Espíritu Santo en cuanto al don del discernimiento. Hace muchos meses, los primeros apasionados por la palabra, hicimos un estudio sobre Primera de Juan 4 y hablamos con Manuel sobre la importancia del don de espíritu, porque no todo el que dice Señor, Señor, hace la voluntad del Padre que lo envió. O sea, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque inclusive aún dentro de las iglesias está infiltrado el enemigo en forma de cristiano, entre comillas, y confunde o divide una iglesia o genera situaciones. Es la famosa cizaña.
y si nosotros no tenemos el discernimiento de espíritus, nos vamos a ser fácilmente manipulables. Por eso, chiste aparte, ¿no? Imagínate la visualización, ¿no? Si yo utilizara la visualización, y bueno, yo veo una chica 90, 60, 90. No, tremendo. O sea, la visualización es algo como que... Aparte de todo eso, lo malo es de que muchas personas que no conocen el Evangelio se acercan a una iglesia con este tipo de doctrina y empiezan a ver ciertas cosas. Y sí, parece prometedor y beneficioso para sus vidas, porque uno viene carente por ahí, económicamente viene para atrás, viene con algún problema de salud, viene con alguna dolencia. Entonces busca... una suerte de atajo. Claro, entonces dicen, bueno, de esta forma van vinculados a eso, ¿no? Porque las enseñanzas de ellos van vinculadas a esta problemática que siempre está dentro de las personas, esa preocupación del ser humano que es ser prosperado y ser sano, ¿cierto? Entonces, ser prosperado económicamente y ser sano. Entonces cuando vos te das cuenta que ellos dicen, no, el problema está en que vos no sos sano porque te falta fe o porque no estás dando al Señor lo que el Señor te pide, o no estás siendo prosperado porque no estás sembrando en el lugar correcto. Tienes que sembrar, dar a Dios lo que a que puedas tener una bendición del 100%. Y la medida de lo que siembres es lo que Dios te va a bendecir. Por eso, ¿viste? Entonces, o sea, para eso ser cristiano no puede estar enfermo. Esto es una enseñanza totalmente peligrosa y que nada tiene que ver con eso. Por eso, fíjate, déjame compartirte, no quiero hacerla tan larga, tampoco extenderme tanto, pero en Mateo 8, 17 habla sobre esto el Señor, ¿no? Dice así la palabra. Sí. Bueno, ellos decían, ¿no? De que se cumpliese el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, ellos argumentan de que a través de estas palabras nosotros no podemos estar enfermos porque tenemos que ser sanos, porque el Señor ya se llevó todas las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos en obediencia, estamos en pecado. Ellos utilizarían ese tipo de argumentos como para decir que el cristiano no puede estar enfermo. ¿Sí? Pues hacen énfasis tremendo con el tema de las profecías. Estos predicadores de la doctrina de prosperidad se la pasan diciendo profecías y, bueno, de acuerdo a la problemática social que están viviendo los creyentes. Y de esa forma que se pasa a los creyentes que están padeciendo alguna situación complicada, se acercan a pedir consejería y, bueno, y este tipo de cuando están buscando palabra, revelación de parte de Dios, escuchan a estos falsos profetas y estos supuestos hombres de Dios. Y bueno, por ejemplo, esto sucede y lo vemos porque uno de los precursores, como Benny Hill, de esta doctrina, el predicador Benny Hill, tenía un sobrino, y su sobrino en un momento fue rescatado, gracias a Dios, de esa falsa doctrina, y escribió un libro muy polémico. Y ese libro se llama Dios, la avaricia y el Evangelio de la prosperidad. A donde manda enfrente a todos desde chico cómo trabajaba este tipo de enseñanzas dentro de las iglesias cristianas. Tremendo. Yo escuché un poquito de ese libro y la verdad que tremendo. Sí, Consting Hill se llama el varón. Después, bueno, la degradación absoluta de la soberanía de Dios, ¿no? Pero bueno, lo que yo te decía recién, el poco cómico de esta famosa salmista, o sea, no aceptaremos un no por respuesta, sino que hacemos manifestar el sí y el amén de Dios. Yo desato la sobrenaturalidad de Dios, o sea, la sobrenaturalidad de Dios tratada. Vamos a pedirle a esta mujer que lo desate, pero está nada, o sea. Pero desacreditan la soberanía de Dios, tratándolo como un títere, porque, o sea, como que él se tiene que mover a nuestra voluntad. No, sabemos, y con esto no queremos menoscabar la autoridad del cristiano, porque sabemos que Cristo dijo que Él nos iba a dar autoridad sobre toda obra del enemigo para echar fuera demonios, pero Él lo iba a hacer, no nosotros tomar un rol que no nos corresponde. Ajá. Y decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas. ¿Sí? Claro. Entonces, del libro del sobrino de Benny Hill, Consting Hill,
Entonces él hace una referencia a eso, como que, de que la doctrina de la prosperidad toma la soberanía de Dios y la desecha, y afirmando que nosotros podemos controlar a Dios, el creador de todo el universo. Imagínate eso. No, o sea que son como pequeños dioses, como, ¿viste? Como pequeños vosotros sois dioses, claro. Claro. ¿Viste? Con ese tipo de soberbias declaraciones de estos predicadores, ¿no? Que escuchamos muchas veces. Como que nuestras palabras pueden transformar nuestra situación económica y mucho más. Imagínate eso. Si así fuera, muchos de nosotros estaríamos en otra situación. O sea, ¿quién, sabiendo utilizar un poder tan extraordinario, no lo va a utilizar? O sea, claro. Pero si fuera resultado constante y continuo, por ejemplo, por decirte algo, mi mamá estaría sana, o alguna persona que está escuchando que tiene algún familiar enfermo, con solo una palabra. Mira, justamente hace poquito te cuento, para la presencia del Señor, una hermana de la iglesia, y estuvimos orando mucho tiempo por ella, y le profetizamos y declaramos y oramos y nos rendimos y nos humillamos, y el otro día me dieron la noticia de que partió la presencia del Señor, y muchos se enojaron. ¿Cómo puede ser? Si estuvimos ayunando, orando, pero no se trata de nosotros, se trata de Dios, que es soberano, y la voluntad. Y él quiso llevarla. Sí, igual, bueno, estos predicadores también, muchos han muerto, han fallecido también sus familiares, y gente que a su alrededor se han ido porque por este tipo de dolencias, porque les han enseñado de que la enfermedad no forma parte de la vida de un cristiano, y cuando suceden situaciones como esta no pueden sobrellevarlas porque la verdad que ellos ponen el énfasis en otro tipo de enseñanzas, y no no acerca de la voluntad de Dios, de la soberanía. Claro, cuando tenemos que entender que somos seres humanos, y que por causa del pecado original, o por causa de nuestra naturaleza caída, o de nuestra forma física, por así decirlo, porque somos seres espirituales, somos espíritu, alma y cuerpo, pero por nuestra naturaleza caída, lamentablemente, o sea, nos vamos a enfermar, o sea, lamentablemente vamos a padecer estas situaciones, porque nuestro hombre exterior se va desgastando y nuestro hombre interior se va renovando, pero es inevitable. O sea, es como ese pastor que una vez oró por mí, te cuento y te vas a reír, amigo. Ese pastor que oró por mí me dijo: declara la sanidad y cree en la sanidad, porque Dios te da la vista. Y yo le dije: amén, lo creo por fe, porque yo tengo la fe de que Dios te va a sacar. Y este predicador me decía: bueno, ahora ves. Y le digo: es que no te puedo decir si sí, si no, porque nunca vi. No, pero créelo. Ahí, abre tus ojos, que no los puedo abrir. Claro. ¿Entendés? Y era algo incómodo a nivel público. Eran miles de personas en ese evento. Y este predicador: wow, no, créelo. Ábrelo, vamos, hermano, ore más, porque tiene que tener más fe. No es que yo no tenga fe, es que Dios no. Te volvés con una culpa, como diciendo: ¿qué me faltó? Claro. Te volvés con una culpa, como diciendo: ¿por qué no a mí? ¿Por qué si a otros? ¿Por qué? Entonces, generas eso en las personas, que es algo traumático también. Tenemos un mensaje, Juan, quiero leerlo. Dice, la pregunta del hermano Marcos Martínez, dice: si Cash Luna, nos pregunta si Cash Luna y Guillermo Maldonado son salvos. ¿Sí? Luna y Guillermo Maldonado son salvos. Es una pregunta muy profunda. Sí, la soberanía de Dios es sobre todo, la palabra de Dios dice que todo el que confesare que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos es salvo. Pero, como decía José, la pregunta es bastante profunda. Nosotros no somos Dios para determinar si Cash Luna o Guillermo Maldonado son salvos. Hay cosas que estoy de acuerdo con ellos, hay cosas que no. Los escucho, me gustan sus prédicas, hay cosas que no comparto para nada, hay enseñanzas nocivas que no comparto para nada, pero también hay otra cosa, como dice la Biblia: desechar lo malo y tomar lo bueno, porque vamos al caso. Si
si nosotros buscáramos un predicador o alguien perfecto que nos enseñara todo lo sano, por así decirlo, no encontraríamos, porque como humanos todos tenemos errores. Como humanos todos, o sea, en cierta medida, pero yo decidí optar por algo. Desechar lo malo, lo que no me sirve, de repente ya están enseñando una doctrina falsa o algo falso, así. De repente está enseñando algo bueno, algo bíblico, algo doctrinalmente aceptable, y uno dice, lo tomamos, porque la palabra dice desechar lo malo, pero la realidad es que solo Dios sabe. Si ellos están haciendo las cosas mal, sabemos cuál va a ser el juicio, pero la soberanía le pertenece a Dios, o sea, uno no se puede meter en ese tema por el hecho de si son o no son. ¿Qué opinas, amigo? Claro, no, yo opino lo mismo, perfecto, sí. O sea, nosotros no somos Dios como para decir y declarar o decidir sobre la salvación de otras personas. Creo que tu pregunta es muy profunda a través de la salvación, pero bueno, no podríamos darte una respuesta concreta si sí o por no. Simplemente sabemos que el único soberano es Dios y Él tiene la última palabra sobre la vida de las personas. Cuando Jesucristo estaba crucificado y el ladrón se arrepintió en ese momento, Jesucristo le dijo, hoy estarás en el cielo conmigo. La persona que a lo último de casi su muerte, ya él dijo que quería estar con el Señor y el Señor lo aceptó. Estaría en el reino, le dijo. Entonces, nosotros no podemos llegar a decir si van a ser salvos o no. Pero bueno, sabemos que sus enseñanzas por ahí sí tienen enseñanza en la prosperidad material, ¿no? Pero bueno, los predicadores lo han hecho de esa forma y eso es lo que atrae a muchas personas. Lamentablemente esas enseñanzas atraen a muchas personas y eso es lo que hace que, por ejemplo, tengan una vida de lujo, y esto es lo que por ahí están ostentando todo el tiempo. Nosotros lo vemos y vemos como decir, ¿qué pasan estas cosas? ¿O porque son el pueblo de Dios es engañado de esa forma? Sí, porque hay tantos creyentes que quizás viven una vida quizás complicada en cuanto a tener lo mínimo, como yo les contaba el otro día en el testimonio de un famosísimo predicador acá en Ezeiza, él decía, mi jacuzzi es más grande que toda esta iglesia, ¿entendés? Y la gente que viene con quizá con pocas monedas o quizá como puede, con lo poquito, indigna porque dice, yo me ensucié en el barro, hice barro, la lucho para venir, esperando el colectivo, y esto dice que es la iglesia. Como un poquito contradictorio, es como que vos decís, ¿qué haces con ese dinero en vez de ayudar, en vez de que ayudar a la gente? Pero bueno, qué bueno que el mensaje de Jesucristo que predica este tipo de doctrinas, ¿sí? El mensaje que predican este tipo de doctrina no va con el Evangelio de Jesús. La predicción de esta doctrina predican que el deseo de Dios es que tengamos una vida en abundancia en cuanto a lo material, ¿sí? O sea, que sea próspera, o sea, afirmando que la pobreza no es de Dios, ¿no? Dándonos a entender que Jesús no es que solo se sacrificó por nuestra salvación, sino también para que seamos ricos. O sea, el pobre, como que podrían pensar que el pobre no va a ser salvo. Claro, encima mira, encima que es pobre, que la pasa mal, y encima termina y se cae al infierno. O sea, claro, no están los planes de Dios. Y ese pobre es pobre porque está en pecado o no sabe pedir bien correctamente. Hay todo en la rienda del Señor. Espero que haya sido de bendición esta respuesta, digamos. Pero fíjate que nosotros hablando de la salvación, ¿no? Como nos preguntaba sobre la salvación, nosotros creo que aquel que se salva es el que no se cree merecedor de aquella salvación. El hijo pródigo, cuando entra a la casa del padre, dice: yo no soy digno de llamarme tu hijo. Entonces, fíjate que el publicano también, cuando estaba orando dentro de la sinagoga, que decía: no soy digno, yo soy un pecador. Sí, porque entiende, la persona que es salva entiende que no se trata del mérito de uno, sino de Cristo. O sea, claro, sí.
Claro. Como diría el gran Gigi Ávila, con los méritos de Cristo. Entonces, bueno, continuamos. Esperamos haber respondido a tu pregunta, hermano. Sí. Y estas enseñanzas también enseñaban, o sea, la enseñanza de la doctrina de la prosperidad, que viene con raíces ocultistas, que viene del New Zone, que viene también influenciado por un libro ocultista que se llamaba El Secreto, de Rhonda Byrne. Esto fue todo tomado desde, o sea, el Evangelio de la Prosperidad toma todas esas enseñanzas ocultistas y le agregó un par de versículos bíblicos y salió lo que es la doctrina de la prosperidad, donde enseñaban también esto de la siembra de la semilla de la fe, ¿cierto? Esto se trataba de que a las personas le pedían que siembren algún tipo de dinero, algún tipo de bien material o dinero, a cambio de una bendición económica a través de pactos, siembras, diezmos. Se predicaban quienes cumplan. Claro, como diría hoy en día a muchos profetas, ¿no? Si Dios te habló a través de la palabra, ahora tienes que pagar por la palabra. Corre, iglesia. Corre. Sí, ahora quienes dice que todo el reino de Dios opera según los principios de plantar, sembrar y cosechar, y usan este método, ¿no? Del 100 por 1. Que nada tiene que ver con la verdadera enseñanza del sembrador, ¿no? Que hablando de la siembra tiene que ver con frutos de actitud, de arrepentimiento, de vida integral en Cristo, y no tiene, ni siquiera tiene que ver con la cantidad de almas que vengan a una iglesia, porque a veces decimos, mirá todo el fruto que tengo. El fruto no tiene que ver con almas, el fruto tiene que ver con actitudes que muestren el nuevo nacimiento, ¿no? Sí, no, bueno, por supuesto, se utilizan ese tipo de argumentos bíblicos, pero no, o sea, la Biblia, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 10, dice: de cierto os digo, que ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, padres, hijos, tierras, y así continúa. Entonces, esto a veces ellos utilizan ese tipo de argumentos bíblicos para decirles: todo el que siembre en el reino de Dios va a obtener el doble. Este tipo de enseñanzas venían de la ley de la atracción del libro ocultista de Rhonda Byrne. Claro. Decía que la ley de la atracción decía que cuando nosotros damos en el universo, la misma ley de la atracción hace de que lo que nosotros damos recibimos, y de esa forma se implementa esto, ¿no? De la siembra de la semilla de la fe. Cuanto vos das dinero, si vos das fe, si vos das esto, vas a recibir el 100 por 1, según la doctrina de la prosperidad. Tremendo, y por eso estamos abriendo los ojos. Ojo, yo hace poco que estoy indagando en este tema, mi amigo también, y se nos ha abierto la cabeza un montón de cosas, porque nosotros también éramos, no crean que nosotros somos los que... No, yo era una de las personas que todo el tiempo declaraba, o todo el tiempo, ojo, también a veces en una actitud de fe lo hago, pero yo era una persona que todo el tiempo declaraba, o todo el tiempo, no, ¿cómo puede ser que mi mamá no esté sana? Seguramente no debo tener mucha fe. Yo era la persona que quizás, como la otra vez, que si no escuchaste el otro programa, te animo a que lo escuches cuando hablamos también tema picante sobre el diezmo. O sea, hay muchas cosas que Dios nos está realineando y reenfocando realmente como tienen que ser según el estándar de Dios, porque muchas veces nos hemos movido según el estándar de la organización religiosa a la cual pertenecíamos, ¿no? Y cuando Dios nos abre las escrituras, Dios nos abre los ojos, como dijo Dante Gebel. Dios nos abre los ojos cuando conocemos a Dios, cuando hacemos de nuevo. Dios nos abre las escrituras cuando nos da una interpretación extraordinaria sobre cosas que quizás nosotros pensábamos que eran de determinada manera, y ahora decimos, mirá, a mí me enseñaron de esta manera y es de esta otra. Como se nos va revelando. Sí. Se nos va revelando todas aquellas cosas que por ahí por costumbre, porque nos enseñaron de esa forma, las fuimos practicando, y la verdad que bueno, yo también fui parte de eso. Hoy en día, gracias a Dios, creo que estoy fuera de eso, ya no practico ese tipo de evangelio, pero sí, en algún momento sí, pero ¿qué pasaba?
Yo veía grandes predicadores con iglesias multitudinarias, jactándose de su vida de lujo, y yo veía dentro de las congregaciones hermanos que estaban pasando necesidad y nadie atendía sus necesidades, nadie se acercaba a preguntarle si necesitaban algo o si había alguna forma de ayudarlos en su situación económica, mientras los pastores publicaban en redes sociales aviones privados, vidas de lujo, sus hijos. Nueva camioneta. Claro, autos caros, entonces todo, o sea, tentando riqueza, ¿no? Y una vida plagada de materialismo. En la Biblia, en el 1 de Corintios, la palabra nos dice que los levitas vivían como el resto del pueblo. Entonces, estas enseñanzas tienen poco sustento bíblico, pero se utilizan. Nosotros nosotros no somos quienes para exigirle a Dios cómo hacer las cosas en nuestra vida. Sí, totalmente. ¿Y aparte, quiénes somos nosotros para exigirle a un Dios sobrenatural, un Dios inmortal, único, inaccesible, extraordinariamente glorioso, a nosotros decirle, no, estoy enojado, porque no obraste como yo quise, yo te pedí esto y vos no me lo diste, como bien es caprichoso, o sea, es como... No, ese tipo de frustración termina muchas veces, los hermanos, los creyentes abandonan la fe, se van porque no consiguen lo que quieren, porque le han dicho, pedid si se te dará, y tenés que confesarlo, y tenés que hacer esto, y tenés que visualizarlo, tenés que creerlo con toda fe, declararlo, y cuando cuando la voluntad de Dios no va acorde con los deseos de las personas, esto produce a veces mucho dolor, mucha tristeza, ¿sí? Hasta uno se siente que no es aceptado por Dios. Enseguida se empieza a ingresar un sentimiento de culpa, de desprecio de las personas. Entonces no está bien que se predique esto, no está bueno que se sientan de esa forma. El Señor nos ama, tiene su voluntad y sus planes siempre son mejores. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El apóstol Pablo, él se gozaba y agradecía en su proceso, pero por amor a Cristo. Él decía que había aprendido a contentarse en abundancia, en escasez y en un montón de situaciones que ha vivido. El Señor mismo nos dijo también, Cristo nos dijo que en el mundo experimentaríamos sufrimiento, enfermedades, persecución, rechazo, pero cuando estas vengan, nosotros teníamos que aprender a depender de Dios. Entonces no hay técnicas mágicas ni positivas. Hay técnicas mágicas y positivas que te hagan esquivar esos procesos difíciles de los cuales el Señor va a traer una enseñanza, ¿sí? Para nuestras vidas. Entonces, debemos ser agradecidos, debemos aceptar la voluntad de Dios, así y todo no sea conforme a lo que nosotros queremos. Muchas veces pasa de esa forma. El Señor a veces tiene planes distintos a los nuestros y de esa forma utiliza ese tipo de situación como para extender el reino de Dios o para traer alguna enseñanza, para realizar alguna sanidad. Entonces nosotros tenemos que estar conectados espiritualmente con el Señor, agradecidos por amor a Cristo. Totalmente, como dijo una vez Marcos Brunet, yo lo que estaba escuchándolo a Marcos Brunet, él reenfoca su enseñanza y me encanta en lo que pocos enseñan lamentablemente, pero que tendría que enseñarse mucho más, que es la intimidad con Dios, el secreto, la comunión que vos y yo tenemos en privado. Y él decía, no tomes atajos, no agarres el ascensor, espiritualmente hablando, sube por la escalera. Y subir la escalera denota un esfuerzo, denota un cansancio, denota una lucha. Subir por el ascensor, listo, tocas el botón, listo, al toque, pasás en el otro piso. Marcos Brunet decía, hablando sobre la enseñanza bíblica y sobre la intimidad con Dios, decía, no tomes atajos, porque él hablaba sobre la composición de las canciones. A veces hay gente que dice, bueno, ya escuché cómo lo hace tal salmista o tal otra salmista, y agarro 2 o 3 palabritas, las uno, y listo, es forma de formar atajos. Y esto que plantea la doctrina de prosperidad es una forma de tomar un atajo. No tengo tiempo para esperar,
no sé si lo habrás escuchado, muy famoso, un gran predicador, no voy a decir quién, y un gran ministerio de alabanza, tampoco voy a decir quién. Ellos dicen acelerando en lo sobrenatural. ¿Te imaginas de quién te habla? Acelerando. O sea, Dios viene con un aceleramiento. O sea, Dios viene con todo. O sea, agarrate porque si no estás agarrado te puede el acelerar de Dios. O sea, algo nada y no lo tengas acá, ¿viste? Claro, pasando a nitro y claro. Nitrógeno, necesito un nitrógeno, ¿te acordás rápido por eso? El rápido y furioso. El rápido y furioso celestial. Sí, totalmente. Nitrógeno, necesito nitrógeno. Claro, no, bueno, los tiempos son de Dios, nosotros tenemos que saber eso siempre. Por eso esta doctrina se fue apartando de la verdadera enseñanza de Jesucristo, ¿no? Del amor al prójimo, de esperar en los tiempos de Él, y se fue llevando por los lujos, trayendo esa mala influencia dentro del cristianismo y esa mala visión de que nosotros tenemos que vivir como hijos de reyes, ¿no? Y viviendo de esta forma, la verdad que con esa intención de estar bien económicamente, de que no te falte nada. A todos nos gustaría estar de esa forma, pero los tiempos de Dios para cada uno son distintos. Él para cada persona tiene un plan distinto. Entonces nosotros no podemos, no porque yo vea a mi pastor viajar en avión privado, digo, bueno, yo sigo bien los caminos del Señor, y si sigo caminos y las enseñanzas de mi pastor, yo voy el día de mañana voy a conquistar naciones, voy a viajar en avión privado, voy a tener toda esa vida de lujo, esos coches caros, mis hijas van a ir a colegios privados y no nos va a faltar nada, voy a tener mansiones, y la verdad que eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Digo, ¿y dónde queda Cristo en la ecuación, como diría Daniel Javid? Pone a Dios en la ecuación. ¿Dónde queda Cristo? Porque nos enfocamos en el yo. No sé si a vos te habrá pasado, pero había un tiempo en el que venía algún profeta o algún predicador súper famoso y le hacían una propaganda y decía: el pastor, el predicador, trayendo un mensaje y los milagros y las señales. Y Cristo, ¿de dónde queda Cristo? Debe decir, el pastor presenta la palabra de Dios, exaltando a Cristo, Cristo es el centro. Y hoy hasta en las publicidades, ¿viste? Porque le hacen más honra al hombre que a Cristo mismo, cuando debería ser al revés, ¿viste? En determinada forma, creo yo que la mayoría de los cristianos, nosotros venimos de la cuna del catolicismo, ¿no? Y creo que nosotros dejamos, una vez convertidos al Evangelio, nosotros dejamos por ahí de prender velas y santificar santos, pero empezamos a venerar hombres. Dentro de las congregaciones evangélicas empezamos a venerar hombres porque tenemos todavía esas raíces de poder. Está bien, no le prendemos una vela al pastor, pero cada vez que viene un predicador de otro país o un profeta de otro país, la iglesia se llena. Estamos haciéndole propaganda a los hombres y los santificamos de alguna forma, y después nos pasamos criticando a los católicos. Bueno, a mí me ha pasado, amigo, o sea, no, en cierta manera venerar, porque de repente, no sé, viene Marco Barriento a tal lugar. Va a estar Marco Barriento, qué grosso, no creo que va a perder. Viene, no sé, Alex Zurdo. Va a estar Alex Zurdo, pero no me lo quiero. Y en cierto sentido, esa exacerbación de lo... Quiero conocerlo, quiero sacarme una foto, me ha pasado a mí con Marco Barriento. Yo lo he seguido a Marco Barriento en todos lados. Y después nos sentamos a charlar y súper, pero después como que estaba ahí pero me ha pasado a mí a ese nivel de estar siguiéndolo a todos lados, porque hoy se presenta en Quilmes, mañana se presenta en Longchamp, tengo que ir, no me quiero perder. Capaz que el tipo ni bolilla, ni me conoce, ni sabe quién soy, ni... ¿Quién soy? Juan Pereira, ¿quién es Juan Pereira? O sea... Y bueno, para darle un poquito de cierre a este repaso de lo que fue la charla que tuvimos sobre la doctrina de prosperidad, no para no extendernos tanto, ¿no?
Así que fue esto, ¿no? Tus raíces fueron de raíces ocultistas. Es una doctrina con raíces ocultistas que se fue metiendo dentro del Evangelio, dentro de la Iglesia, se fue expandiendo por toda Latinoamérica, ¿sí? Y bueno, tiene este tipo de características para que te des cuenta de dónde estás, de las cosas que escuchás, algunos predicadores que escuchás. Ahora su libre albedrío es dueño de decidir continuar o de aceptar este tipo de enseñanza. Bíblicamente no está muy justificado, ¿sí? Bíblicamente no. Ese tipo de enseñanzas vienen de raíces ocultistas, ¿sí? Pero bueno, las características de este tipo de enseñanza, sabemos que enseña acerca de la prosperidad material, ¿sí? Te enseña sobre la siembra de la semilla de la fe, sobre cómo tenés que diezmar, cómo tenés que pactar, cómo tenés para recibir bendiciones así, de ese tipo de forma, ¿no? La enseñanza de la confesión positiva, de lo que nosotros declaramos, sucederá así como un tipo de arte de magia, y lo que confesamos negativamente tampoco sucederá. O sea, porque el cristiano no puede estar enfermo, eso también. Cuando escuchamos cosas así, nosotros sabemos de que tenemos que interpretar lo malo que es este tipo de enseñanza. Y después el énfasis en las profecías, ¿no? Cuando está todo el tiempo profetizando de que va a suceder, que este es el tiempo de sembrar, que este es el tiempo porque económicamente el país se cae abajo, y bueno, este tipo de profecías donde nos invitan a nosotros a que nosotros pongamos un pacto o que invertamos en algún negocio, puede llegar a veces traer complicaciones cuando las cosas no suceden. Y después, bueno, dentro de la degradación de la soberanía de Dios, creyéndonos pseudo dioses, que nosotros ordenamos y cambiamos la voluntad de Dios a nuestro antojo. Sí, después, bueno, vemos también la vida de lujo que llevan, y cuando vemos este tipo de ostentación, sabemos de que por ahí las enseñanzas de Cristo no hablaban sobre ese tipo de vanidades. Sí, totalmente. Hasta ahí nomás el resumen sobre la doctrina de la prosperidad. Esperemos haber sido de bendición, porque este tipo de cosas a veces no se hablan, se preguntan y no se contestan muchas veces. Entonces utilizamos este formato en este programa como para abrirte un poco los ojos, y quizás si participaste alguna vez de esto, te entendemos, y si seguís practicando alguna vez en la doctrina donde estás, en la iglesia donde estás, se practica este tipo de doctrina, te invito a que por ahí puedas leer la palabra, puedas entender el mensaje de Jesucristo del Evangelio, para que puedas llegar a predicar el Evangelio tal cual el Señor nos llamó a predicar. Totalmente, excelente, amigo, me encantó. Esto fue la doctrina de la prosperidad. Ya sabes, si lo estás viendo por YouTube, dale like, suscríbete, compartilo, y obviamente vamos a seguir un rato más porque ya vamos al tema de esta noche, pero queremos que te comuniques con nosotros, más 1-863-934-6425.